Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora en que estés pudiendo ver este video o escuchar el audio. La diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa que no tiene cura. Es resultado del estilo de vida que incluye una alimentación deficiente, falta de ejercicio, descanso irregular y hoy sabemos también factores genéticos. Existen tratamientos que ayudan a controlar los síntomas y evitar que esta enfermedad genere estragos en la salud de quienes la padecemos. Sin embargo, la enfermedad sigue avanzando en sus efectos en la salud y tarde o temprano afecta algún órgano o función que nos quita calidad de vida o no puede costar la vida misma. Soy José Luis Reynoso, psicólogo de profesión y diagnosticado con diabetes desde agosto de 2020. Los invito a un viaje personal en el que durante un año buscaré llegar a un nivel de control de la diabetes que me permita vivirlo más plenamente y con el uso mínimo de medicamentos. Bueno, en este cuarto episodio me gustaría ampliar las últimas reflexiones que tenía en el podcast anterior, ya que me parece muy importante pensar en cómo uno se vincula con la diabetes, ¿no? Básicamente creo que la diabetes es una enfermedad que es difícil de vincularte, ya que no nos permite tener una noción clara de la misma, no nos permite generar una narrativa coherente. Y es que, bueno, aquí es donde me quiero detener despacio a pensar junto con ustedes, ya que cuando uno es diagnosticado con diabetes, de repente el mundo en el que uno se mueve empieza a cobrar sentido a partir de ciertos datos e información, o sea, previo al diagnóstico nunca consideras necesario tener que estarte haciendo exámenes, tener que estar midiendo glucosa en sangre constantemente, tener datos de la hemoglobina glucosilada, de tu nivel de triglicéridos, en fin. De repente vamos moviéndonos a partir de estos datos y esta información y se espera que racionalmente empecemos a tomar decisiones a partir de estos datos. Recientemente tuve la oportunidad de leer el libro de Crisis de la narración de Byung-Chul Han. Ustedes disculpen si no lo haya pronunciado muy bien, mi coreano no es exactamente el mejor. El asunto es que, pues, empiezas a moverte a partir de una serie de datos que no nos resultan tan naturales, que tardamos un rato en hacer hablar a esos datos y darle como mayor sentido, ¿no? ¿En qué sentido? Pues en el de tomar decisiones en el día cotidiano, en la cotidianidad del día a día, ¿no? O sea, en de si me debo de comer ese plátano dominico o no, en el que si me puedo comer unas tortillas o no, ya que a partir de esos datos ves cómo amaneciste. Y hay algunos datos que de repente necesitas más información para hacerlos hablar, para darle sentido. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me costó trabajo empezar a entender al principio es que, ¿por qué si en las noches tengo unos niveles de glucosa que está en sangre que están dentro de los niveles casi normales, 104, 107, 112? Para los que no conocen los niveles normales de glucosa en sangre, pues deben de estar entre 90, 110. Entonces, pues de repente yo me tomo la glucosa en la noche después de hacer algo de ejercicio. En la noche me ando en bicicleta, de hecho la bicicleta es mi medio natural de transporte desde hace muchos años y creo que es parte de lo que me ha permitido tener un mayor control de la diabetes. Bueno, pues resulta que me mido la glucosa en la noche y estoy en los niveles normales, me duermo y amanezco con 20 a 40 puntos arriba sin haber comido nada en absoluto, o sea, nada más me voy a dormir con un poco de café en la panza o agua simple para recuperar y hidratarme, porque esa es otra, aquellos que padecemos diabetes sabemos que si no estamos bien hidratados, los calambres son horribles y más con los medicamentos. Yo tomo Forxiga o dipaglifoxina
que hace que la, el exceso de glucosa se vaya por orina, lo cual implica pues, que uno está orinando bastante más que lo común. Entonces, si no te estás hidratando, tarde o temprano vas a tener unos calambres horribles. Entonces, ¿qué es lo que me cuesta? Pues que de repente, sin estar consumiendo ningún tipo de carbohidratos, azúcar, levantarme con 40 puntos más. Sí, ya después me informé que el hígado hace que, pues en las madrugadas soltemos una dosis extra de glucosa para amanecer con toda la energía. Nada más que esos puntos de glucosa extra para empezar el día con energía, pues a mí me ha implicado, ¿no? Levantarme con unos niveles altos de glucosa. Entonces, pues bueno. Quizá una buena decisión que he encontrado es retrasar un poco el desayuno, empezar el día haciendo ejercicio. He encontrado que con una rutina de ejercicio intensa puedo bajar esos puntos de glucosa de 20 a 25 puntos de glucosa con una hora, hora y media, a veces hasta dos, de ejercicio para cuando desayune pueda estar haciéndolo, en niveles de glucosa, pues, mucho más abajo de lo que puede ser algo como preocupante. Entonces, ya que empiezas con esto, empiezas a moverte y tomar decisiones con base en eso, ¿no? De, híjoles, y si me restrinjo un poco más en la comida, si hoy empiezo con la ensalada o me como una doble porción de ensalada dependiendo de los grados de, o los puntajes de glucosa que me da el glucómetro. Entonces, necesitamos empezar a hacer esto, lo cual pues no es del todo natural. Creo que los seres humanos generamos un mejor vínculo con las cosas, con las personas, con las acciones a partir de las narrativas o los relatos que hacen que le dé sentido, ¿no? Al, a las cosas, pues, y que a partir de eso podamos generar un vínculo. Y creo que el problema con la diabetes tiene mucho que ver con la manera en que nos vamos contando la historia de la diabetes, ¿no? Que básicamente gira alrededor de las restricciones. Y esto puede generar muchas resistencias, pero bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, ¿qué otra cosa hace que la diabetes sea una enfermedad con la que uno genera un vínculo difícil, ya que la narrativa no es coherente? Lo mencionaba un poco la vez pasada en el otro podcast, pero creo que vale la pena extenderlo, ¿no? Una de las cosas que hace difícil generar una narrativa a partir de la diabetes es que nadie se muere de diabetes. Todos los que de alguna forma u otra fallecen derivados de complicaciones de la diabetes mueren de paros cardíacos, de insuficiencias renales, pero no de diabetes en sí. Entonces, eso creo que es difícil, ya que no permite identificar a la diabetes como algo a lo que puedas combatir, defenderte o atacar. ¿No? Además de que los síntomas de la diabetes son difíciles, ya que no generan un vínculo con un dolor claro, a diferencia de otras enfermedades. Te genera neblina de mental, te genera cansancio, dificultades, con la cantidad de energía que traes, te da mucho apetito. Entonces, es complicado porque parecieran ser cosas de la vida cotidiana y no parte de una condición de vida que tienes que asumir. Yo debo de reconocer que bueno, pues me siento bastante, no sé cuál sea el término, agradecido, bendecido, tranquilo en el hecho de no haber generado dolor neuropático, pero incluso ese dolor neuropático debe ser una cosa muy rara, ya que pues sabes que tiene que ver con la diabetes, pero no entiendes de dónde viene. Para aquellos que no sepan o no hayan oído este término, pues es simplemente que te empieza a doler ciertas partes del cuerpo, particularmente articulaciones, pues porque hay una degeneración o sí, pues un daño en los nervios,
a partir de la glucosa que está circulando en el cuerpo. Pero bueno, pues es un dolor poco específico, muy general, que es difícil vincular con la diabetes. De verdad espero nunca tener una situación así, pero bueno, pues quizá es lo más cercano a empezar a identificar como algo que te está dañando. Y creo que eso es importante porque no identificamos ese daño, ya que la retroalimentación que hay en el propio cuerpo no está marcada por el dolor y el sufrimiento. Entonces, podemos generarnos la loca idea de que podemos seguir así indefinidamente hasta que efectivamente empieza a haber fallos en diferentes órganos y ya nos empezamos a preocupar más y más. Entonces, pues creo que también al saber que la diabetes, más que una enfermedad, es una condición de vida, va generando estas dificultades porque sabes que es algo que no te vas a curar. Sabes que es una compañera para el resto de tu vida, una compañera, híjoles, inesperada, ¿no? Y desagradable de convivir. Ah, Yo les decía que para mí una de las cuestiones que iba a empezar a intentar era empezar a pensar en el cuidado de todo integral y empezar a experimentar y a generar a partir de la curiosidad pues la prueba de ciertas alternativas. Durante el finales del mes de septiembre, principios de octubre, estuve pues experimentando con el ayuno intermitente, es decir, dejar de comer pues entre 12 y 16 horas, ¿no? Para poder bajar los niveles de glucosa y ver incluso si tenía un impacto en el peso. Después de 3 semanas me di cuenta de varias cosas. Uno, eh, pues no variaron significativamente los niveles de glucosa ni el peso, considerando mediciones de semana y media antes. O sea, lo único que logré con eso, digamos, de alguna manera, fue mantenerme estable sin presentar grandes picos de glucosa en la mañana, pero no hubo una disminución en promedio de mis niveles de glucosa como me hubiera gustado ver, ¿no? Me pareció que 3 semanas fue un tiempo razonable con relación a poner a prueba el ayuno intermitente. Quizá podría obtener mejores resultados manteniéndolo más tiempo, no lo sé. Eh, Cuando menos me llevó a descubrir como varias cosas, ¿no? O sea, me hizo identificar con mayor precisión la relación que hay entre la ansiedad y la alimentación. Eh, sí creo que soy una persona que llega a comer por ansiedad, sobre todo en épocas de mucha carga de trabajo. Entonces, aunque no haya logrado disminuir de manera importante los niveles de glucosa o el peso corporal. Me di cuenta de algo que me gustó de la experiencia del ayuno intermitente y que es con algo con lo que me pienso quedar, que es la disminución de esta ansiedad por comer. Cuando te programas de alguna manera a no comer por largos periodos de tiempo, quizá al principio, los primeros días puede ser un poco complicado, pero conforme se va haciendo un hábito, deja de ser algo que te inquiete o te moleste de sobremanera. Entonces, pues voy a mantener ya como parte de los hábitos suspender la cena. Y es que además me ha generado otros beneficios. Por ejemplo, era muy común que yo me levantara con mucha mucosidad y a partir de el ayuno intermitente dejé de presentar estos niveles de mucosidad en la mañana. Eh, eh, También me llamó mucho la atención que eh, regularmente tenía ciertas dificultades para tragar en la mañana, o sea, mi medicamento que tenía que tomar me lo tomaba con muchos ascos y a partir del ayuno intermitente dejé de tener ascos al momento de tragar mi medicamento en las mañanas.
Entonces, si bien no estoy obsesionado con la cuestión de 12 horas o más, pero me parece que con el hecho de saltarme la cena me genera algunos beneficios que no tenía esperados. Y pues bueno, el experimento con el ayuno intermitente lo voy a dejar hasta allí, ¿no? Básicamente, al mantenerme la mayor parte de los días de la semana, brincándome la cena para amanecer pues lo más regulado en la mañana y sobre todo sin estos síntomas como la mucosidad o el asco que hacen complicado el arranque del día. ¿Sale? Entonces, lo único que he encontrado que tiene un impacto importante en los niveles de glucosa es el ejercicio. Cuando hago de 2 a 3 horas de ejercicio puedo bajar de 20 a 30 puntos de glucosa después de hacer este ejercicio intenso, sobre todo de carácter anaeróbico. Eh, el asunto es que, pues, dado mi ritmo de vida, solo los domingos puedo dedicar tanto tiempo a hacer ejercicio. Los demás días de la semana, les digo, me mantengo andando en bicicleta 30 kilómetros diarios y en las madrugadas de 5 a 6, 6:30, pues llego a ir al gimnasio, cuando menos 3 veces a la semana. Y eso me ayuda mucho a mantener los niveles de glucosa en un nivel aceptable. Entonces, pues bueno, a partir de la dieta, cierta restricción de comer en las noches y el ejercicio en las mañanas, me parece que es una buena combinación y es una manera de hacer que estos datos me estén dando información de cómo regularme, de cómo comer mejor dada la condición de mi propio cuerpo y empezar a conocerme y a sentirme, a empezar a vivir esos datos. Pero les digo, creo que esto solo sirve para esta toma de decisiones en el momento, estar tomando decisiones asumiendo una condición de vida, pero no es suficiente para generar un vínculo con la enfermedad o con esta condición de vida. De ahí que me vino a la mente, digamos que recordé un concepto que tenía un rato que no revisaba, el de reactancia. La reactancia es uno de esos conceptos que la psicología se ha robado de las ciencias, que básicamente hace referencia en términos físicos al grado de resistencia de un material ante la corriente eléctrica. En psicología puede cobrar dos acepciones. Una de ellas tiene que ver con la resistencia a aceptar un punto de vista exterior ajeno a mi propio marco de referencia. Y la segunda, que es la que me parece más interesante, para empezar a generar una reflexión acerca de la narrativa que hay con respecto a la diabetes, es que la reactancia se entiende como una tendencia a oponerse a una serie de condiciones en las cuales uno vive restringido el acceso a la propia libertad. Entonces, cuando una figura de autoridad te dice no haga eso, lo primero que como individuos y a veces como comunidad que hacemos es, chinga, ¿y por qué no lo voy a hacer? O sea, nomás porque lo dices tú. ¿No? Entonces, esta tendencia es natural y con la diabetes es curioso porque las narrativas que te vamos generando los diabéticos giran mucho alrededor de la restricción, de lo que no puedes comer, de lo que no puedes, disfrutar. Entonces, empezamos a generar esta situación de reactancia en la cual empezamos a desear aquello que sabemos que no podemos. Empezamos a sentirnos con la necesidad de desafiar y de decir, yo puedo un poquito más, una tortillita, un panecito, total, mañana lo quemo en el gimnasio. Entonces, esta lactancia es importante porque como tendencia nos va haciendo difícil el vínculo con la diabetes, ya que la vivimos como un elemento de restricción. Yo decía que
es importante empezar a cambiar esta noción y empezar a dejar de vivirnos necesariamente a partir de la diabetes como una restricción y empezar a replantearnos no solo la narrativa alrededor de la diabetes, sino alrededor del cuidado de nuestra salud y de nuestro cuerpo y empezar a darle un sentido diferente al deseo y a la libertad y no usarlos como un elemento de resistencia en contra de las restricciones implícitas de la diabetes, sino encaminarlo hacia hacia el vínculo con nuestro cuerpo, hacia el goce de, de nuestros sentidos y nuestras vivencias. ¿Sale? Y es allí donde quisiera retomar un término que aunque no me termina de agradar mucho en sí el término, pero el sentido que empieza a cobrar me parece importante, que es el término de lo sagrado. Y aquí me voy a explicar un poquito más porque no quisiera caer en visiones un tanto así como los mormones de ver el cuerpo como un templo y ahora no puedes tomar café, dicho sea de paso, salud para los que toman mucho café, o fumar o simple y llanamente disfrutar de los placeres de la vida, ya que el cuerpo es una especie de templo sagrado. No, yo entiendo esto de lo sagrado desde una lógica posconvencional. A ver, me explico. El primer lugar donde yo me empecé a topar con esta idea de lo posconvencional es en la literatura. Es decir, desde la literatura empiezan a surgir movimientos importantes que se empiezan a cuestionar sobre las historias que nos vamos contando y los vínculos que nos van generando con la realidad, estas historias y las categorías que nos van imponiendo ciertas academias o ciertas formas de ver el mundo. ¿No? Sobre todo cuando la academia, por ejemplo, viene de países primermundistas que le van poniendo etiquetas a las diferentes tendencias literarias. No sé, por ejemplo, la noción de realismo mágico viene no de los mismos escritores de Latinoamérica, sino desde las academias norteamericanas que tenían la necesidad de poner una etiqueta para vincularse con una serie de escritos que no entendían, ¿no? Y también, pues, no solo vincularse con esos escritos, sino vincularse con la cultura que representa. Entonces, toda esta onda, de decolonización viene desde el hecho de resistirse a las definiciones rígidas que vienen desde la academia para empezar a liberarse un poco y poder darle espacio a la creatividad, lo cual en la literatura es muy importante. A mí me parece importante, entonces, digo ya, perdón por la repetición tanto de importante, pero entonces me parece así relevante empezar a repensar este vínculo con la diabetes, no solamente a partir de la restricción o a partir de la vivencia de técnicas que parecieran ser como especie de hacks o trucos, ¿no? Para poder ganarle algo a la diabetes, ¿no? O sea, evitar los picos de glucosa, ¿no? Como si si todo se redujera a estos trucos de cómete una ensalada antes de la carne, ¿no? Y en eso ya estuviera el control de nuestro vínculo con la diabetes, con nosotros mismos y con nuestro cuerpo, ¿no? Con llevar una dieta keto, un ayuno intermitente, es decir, seguir como toda esta serie de trucos que te venden ya con una especie de copyright, cuando el asunto debería de ir más hacia el conocimiento del propio cuerpo, hacia el sentir el propio cuerpo y saber hasta dónde puedes llevar tu alimentación a partir de lo que te va diciendo tu cuerpo, a partir de reconocer las sensaciones que te da. ¿Sale? Entonces, pues creo que esta nueva narrativa tiene que ver con darle sentido al cuidado de nosotros mismos, al gozo y al placer de vivir, y no solamente al enojo, la rabia y frustración de verte restringido de todas las cosas deliciosas
que se nos antoja. Entonces, cuando empiezas a ver esto más desde la lógica del cuidado, del respeto y del amor a uno mismo, ¿no? Cuando empiezas a pensarlo así, es que empiezas a pensar el vínculo contigo mismo desde lo sagrado, ¿no? Creo que vivimos en tiempos posmodernos, o hay quien diría posmodernos, en los cuales, como dijera Lyotard, hemos perdido contacto con las grandes narrativas. ¿Qué quiere decir esto? Hemos perdido la fe en la religión, hemos perdido la fe en la política, hemos perdido la fe en grandes teorías que nos expliquen el mundo y nos quedan pocos referentes de convivencia, unión e interacción. Creo que entre esos pocos está lógico la narrativa del amor que nos sigue vinculando con otros y creo que en este mismo sentido tendríamos que generar ahora una narrativa a partir del respeto por nosotros mismos, por nuestro cuerpo, por la dedicación extraordinaria a voltearnos a ver y sentirnos, ya que lo común es dar por hecho nuestro cuerpo, como decía, como una especie de máquina que sirve para un fin. Entonces, la idea de esto, de lo sagrado, de lo extraordinario, de aquello que está dedicado a algo superior, pues tiene que ver con esta vivencia del propio cuerpo, con sentirnos, ¿no? Y consentirnos también, ahora que lo pienso. Entonces, creo que si nos vamos viviendo así, podemos gozar de la vida, ¿no? Y gozar de nuestros cuerpos a partir de poner atención en lo que nos va beneficiando y usar los datos simple y llanamente como criterios para hacer más fino este goce de la vida y no vivirnos solamente a partir de la restricción o incluso ir dejando esta idea de restricción muy de lado para empezar a desear estar vivos, desear ah, disfrutar intensamente de probar nuevas cosas, de sentir plenamente la capacidad que tenemos en nuestro cuerpo. Y quizá esto solo se empieza a dar solamente cuando hemos vivido un poquito la restricción. Entonces la idea es ir más allá de la restricción a esta situación del gozo de estar vivos, del gozo de sentir cómo come uno, de tomarte el tiempo para hacer. Bueno, hasta aquí con esta reflexión. Los quiero invitar a que se suscriban al canal, de que si se te dificulta ver esto en video, puedas seguirme en podcast, en Spotify, así con el viaje del diabético, y que pues le des mucho cariño, muchos likes, mucha difusión a esto. Me parece muy importante tener una comunidad con quien dialogar. Entonces, por favor, regálame unos comentarios para que podamos estar pensando juntos alrededor del tema de la diabetes, del autocuidado y de los demás temas que vayan surgiendo en este año. Cuídense mucho y los veo en el siguiente episodio de este podcast, El viaje del diabetes. Cuídense, bye.